Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio de salud, de bienestar, en el que nos preocupamos, por supuesto, por su bienestar y el de los suyos. Gracias por recibirme en sus hogares. Soy Maye Velosa, complacida de acompañarlos nuevamente con otro tema de interés en compañía de nuestros profesionales médicos que siempre están aquí dispuestos a resolver nuestras dudas con relación a diferentes temas, patologías. Hoy vamos a hablar de uno muy puntual. Antes de contarles de qué se trata, quiero hacerles una invitación muy especial. Estamos en todas las redes sociales. Usted en Instagram nos busca como @teleamigatv. Ahí nos puede seguir y estar en contacto con nosotros porque estamos en la era digital. También nos encuentra en www.teleamiga.tv. Ahí está nuestra señal en vivo las 24 horas para que siga la programación desde cualquier parte, desde su dispositivo celular, desde cualquier lugar. Y también puede buscarnos en YouTube. Ahí en la lupita usted nos busca dentro de la aplicación como Canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Las mujeres que de pronto tenga usted en su entorno cercano, o si usted es una mujer que está en etapa de embarazo o se acaba de enterar que va a ser mamá y necesita comenzar a cambiar muchas cosas, no solamente de su rutina, de sus hábitos, sino también de su nutrición. Este programa le va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar justamente de la nutrición en gestantes. Para eso hemos invitado a una experta, una profesional, a quien le agradezco que esté con nosotros aquí en Salud para Todo. Quiero darle la bienvenida a Natalie Sarmiento. Ella es nutricionista, referente de nutrición desde la Dirección de Gestión del Riesgo de la Subred Sur. Bienvenida a Salud para Todo. Gracias. Bueno, Natalie, gracias a ti por acompañarnos. Ahí yo lo dije, pues ahí a grandes rasgos, pero queremos hoy enfocar nuestro programa, nuestro espacio a todas esas mujeres que están en gestación, ¿no? Que de pronto se preguntan, ¿tengo quizás alguna necesidad especial de nutrición ahora que estoy embarazada? ¿A qué debo prestarle atención a la hora que como? Porque recordemos que lo que ella come también lo come el bebé, de cierta forma. Entonces vamos a empezar a desglosar un poquito cada una de esos temas. Hablemos de la nutrición en general, digamos, porque es tan importante que tengamos una buena nutrición, sobre todo las mujeres antes de quedar en embarazo, porque hay personas que se preocupan por eso cuando ya están en embarazo, pero hay unas que sí son muy juiciosas, hacen su consulta preconcepcional, hacen la tarea como es y dicen voy a empezar como a cambiar mis hábitos, porque si quiero llegar a quedar en embarazo en 1 año, en 2 años, pues tener un cuerpo mucho más saludable. ¿Por qué es tan importante prestarle atención a la nutrición, sobre todo pre? Bueno, es muy importante prestarle atención a la nutrición en cualquier momento y etapa de la vida, porque de nuestra alimentación depende nuestra salud, ¿sí? Entonces es muy importante tener una adecuada salud para cuando yo quiero quedar específicamente, en este caso, en embarazo, ¿cierto? La alimentación y la nutrición está muy enfocada en tener una buena salud. Claro. Si yo tengo una enfermedad preexistente, por ejemplo, diabetes, hipertensión o cualquier otra enfermedad asociada a la alimentación, cuando estoy en embarazo, pues voy a tener unas necesidades diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo principal que yo necesito? Es tener una salud adecuada para cuando voy a estar en embarazo, ¿sí? Que yo no presente ni... Eso no quiere decir que si yo tengo una preexistencia no puedo estar en embarazo, pero pues ahí la condición va a ser diferente de acuerdo a la enfermedad, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que primero yo necesito? Tener una adecuada salud para que mi bebé tenga unas condiciones óptimas en ese crecimiento, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, como lo fundamental. ¿Qué debo hacer yo? Tener una dieta equilibrada, balanceada, donde se incluyan todos los grupos de alimentos, que yo esté, digamos, en un peso adecuado para, digamos, mi estatura, que es el primer índice que tenemos, y adicionalmente, pues yo saber cuáles son esos alimentos básicos, frutas, verduras, alimentos fuentes de proteína, cómo es mi estado y conocer cómo es mi estado como mujer. Nosotras
Últimamente he estado hablando con muchas mamás Ajá. gestantes y lactantes en las que yo siempre digo, nosotras somos un paquete de hormonas, ¿cierto? Ah, sí, tal cual. Así. Y las hormonas pues hacen que nuestras condiciones como mujeres sean muchas veces diferentes. Sufrimos, por ejemplo, de síndrome de ovario poliquístico, muchas veces desde la adolescencia, ¿sí? Todo esto pues por factores externos. Entonces es como yo regularmente voy al médico y conozco cuál es mi estado de salud, cuál es mi estado nutricional, ¿sí? Entonces principalmente es llevar una buena salud y alimentación y tener unos controles médicos antes de estar embarazada para reconocer cuáles son mis necesidades propias y poder abordarlas. Claro, muy importante eso. También es un poco conocerse, ¿no? Esas citas o esos chequeos previos son para conocer su estado de salud. Hay muchas mujeres que ni siquiera saben que tienen diabetes. Cuando quedan en embarazo es que lo conocen, lo saben. Es o increíble. Si yo tengo un familiar que tiene diabetes, Está ¿sí? La predisposición. La predisposición genética a. Muchas veces la diabetes, por ejemplo, gestacional, se desarrolla durante la gestación y puede que yo nunca haya sufrido de diabetes antes, ¿sí? Pero, por ejemplo, si mi mamá sufrió de diabetes gestacional, mi abuela, ¿sí? Es indagar también en mis antecedentes para saber cómo debo hacer yo ese manejo, por ejemplo, de la diabetes en ese caso. O, por ejemplo, si tengo antecedentes en mi familia de hipertensión. Claro. Entonces, ¿cuál es, digamos que una de las enfermedades más críticas durante la gestación? Que yo sufra de preeclampsia, ¿cierto? Claro. Entonces, para que esos índices de tensión arterial no aumenten, yo debo conocer también mis antecedentes, no solamente propios, sino los de mi familia. Es muy importante eso, ¿no? Hacer como ese chequeo, que la mujer sienta pues esa necesidad también de indagar con su abuela, con su madre, con las personas, las mujeres de su entorno, si sufrieron preeclampsia, si tuvieron problemas de atención durante la gestación o diabetes gestacional. Bueno, hay otra también como tiroides. He escuchado también que se les desarrolla temas de tiroides en embarazo. También puede ser. Entonces tenemos esas tres, son las más importantes: tiroides, preeclampsia, que tiene que ver con la tensión arterial. Correcto. Y diabetes gestacional. También muy importante, y es que si no es mi primer embarazo, ¿sí? Y yo en el embarazo anterior tuve preeclampsia o las que ya mencionamos, es cómo hago ese chequeo previo también. Porque no necesariamente, que a veces las mujeres dicen, no, yo ya sufrí de diabetes, seguramente lo voy a volver a sufrir o voy a quedar con diabetes después del embarazo. No necesariamente, ¿sí? Todos los embarazos son diferentes, todas las experiencias son diferentes en muchos aspectos, desde la nutrición, la lactancia, por ejemplo, que a veces dicen, no, yo fui súper buena lechera en mi primer embarazo, ¿sí? Puede que en el segundo tengamos alguna complicación, o por el contrario, no, yo tengo un poco de miedo porque no fui tan buena lechera, porque tuve mastitis, o bueno, tantas cosas que pueden pasar después, ¿sí? Pero el segundo, nuevamente, ese paquete de hormonas se puede comportar de una manera diferente cada vez, ¿sí? Depende de la edad de la mujer también, ¿sí? Entonces, ¿cómo es si yo tuve un embarazo adolescente, por ejemplo, en mi primer embarazo? Muy duro, además. ¿Sí? Pero ya estoy en otra etapa de la vida, ¿sí? Estoy en mis 30, en mis 35, va a ser diferente a ese primer embarazo. Claro. Entonces, y todo eso lo tenemos que controlar para intentar que sea lo más saludable posible. Nadie está diciendo que si tú estás en una etapa de vida, ¿sí?, en la que idealmente deberías tener un hijo, no sé, a los 30 años, no se vayan a presentar socialmente, no se vayan a presentar complicaciones, ¿sí? Eso no quiere decir que si por ejemplo tú eres una adolescente o una gestante mayor de 40, 45 años, que puede pasar. Ojo también, que no quiere decir que no podamos estar embarazadas en esas etapas de la vida, que muchas veces nos han dicho, y creo que eso es un poco más a nivel nacional, porque en otros países tener un bebé a los 40, 45 años está perfecto,
pero nosotros hemos venido con ese discurso Es un tema tal vez cultural, ¿no, es un tema doctora? cultural, claro, Okay. que hemos, digamos que este discurso de la edad específica para tener un hijo, no hay una edad específica, claramente nuestro cuerpo cambia, nuestras hormonas cambian, ¿sí? Pero realmente es esos controles. Yo quiero tener un hijo a mis 40 años, ¿cómo lo voy a tener? ¿Sí? ¿Cómo me voy a preparar para? Pero en cualquier momento pues lo podemos hacer. Claro, ¿no? Eso es importantísimo tener en cuenta también la edad de la mujer. Asimismo, será ese, no lo llamemos régimen, ese plan de alimentación de las mujeres durante la gestación tiene que ver con la edad, es decir, ¿se hace de acuerdo a la edad de la mujer o a lo que requiere su cuerpo en esa etapa de su vida? Es más ahí, no en la etapa de la vida, sino a lo que requiere el cuerpo cuando estoy embarazada, porque voy a tener unas necesidades diferentes. Porque es lo que tú dices, no es igual el cuerpo de los 30 al de los 40. Exactamente, entonces es ver qué está necesitando mi cuerpo en ese momento, ¿cierto? Y va a ir ligado a cómo he tenido yo mi alimentación a lo largo de mi vida. Si yo, por ejemplo, soy una mujer que realiza actividad física, que come frutas y verduras con regularidad, que soy una mujer que durante toda mi vida he mantenido un peso adecuado para mi talla, para lo que yo hago normalmente, pues seguramente los cambios que voy a tener que realizar no son mayores, porque tengo, digamos que un estilo de vida saludable, para llamarlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, si yo soy una mujer diabética, si yo soy una mujer hipertensa, sedentaria, que de pronto estoy en sobrepeso o obesidad al momento de quedar embarazada, pues mis necesidades son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un peso adecuado, normalmente las mujeres están subiendo entre 10 a 12 kilos en su etapa de embarazo, ¿sí? Pero si yo tengo sobrepeso o obesidad, esa necesidad de subir esos kilos va a variar, ¿sí? Ya no voy a tener que subir esa cantidad de kilos, ¿sí? Sino que voy a tener que restringir un poco más esa subida de peso, siempre monitoreando cómo es la ganancia de peso y talla de mi bebé, ¿sí? Claro, depende mucho de eso. Depende mucho de eso. Entonces, esas necesidades, hay unas necesidades básicas, por ejemplo, que nos llevan a la suplementación durante el embarazo. ¿Qué nos dan a las mujeres embarazadas? Hierro, vitamina D, ¿sí? Calcio, ¿sí? Eso es, digamos que lo básico. Perfecto, ¿sí? Hierro, vitamina D y calcio. Eso es lo que por lo general les dan a las mujeres en embarazo. El hierro y el calcio, los más importantes. Vitamina D nosotros podemos, digamos que, obtenerla de otras fuentes, tanto de la alimentación como del sol, ¿sí? Entonces, hierro y calcio son lo más importante. ¿Qué lo podemos tener de la alimentación? También, claro, ¿sí? De ciertas verduras. Entonces tenemos hierro, en alimentos fuentes de hierro tenemos todo lo que son proteínas, ¿sí? Hay alimentos fuentes de hierro vegetal, como tú lo estás diciendo. Sin embargo, a veces cuando es de fuente vegetal, la absorción de ese hierro, pues necesita estar acompañada. Por ejemplo, si yo voy a absorberlo de los frijoles, lentejas, todo lo que tiene que ver con las leguminosas, ideal si están acompañadas de arroz, idealmente si están acompañadas de una fuente de vitamina C. Por ejemplo, si de postre me como una naranja después del almuerzo, ese hierro y esa proteína se va a absorber mejor en esa mezcla. Perfecto, ¿listo? Estamos con la doctora Natalie Sarmiento, ella es nutricionista, pertenece a la Subred Sur, nos está acompañando hoy justamente para hablar de la nutrición en gestante. Vamos a hacer una pausa cortita, pero ya regresamos para seguir hablando de este tema, de estos, digamos, suplementos más importantes que tienen las gestantes y otros temas alrededor de la nutrición en mujeres embarazadas. Ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, en compañía hoy de Natalie Sarmiento, quien es nutricionista, referente de nutrición desde la Dirección de Gestión del Riesgo de la Subred Sur,
Gracias por estar acá con nosotros, Natalie. Bueno, ahorita estamos hablando de nutrición en gestantes, ¿no? Ya que usted no se ha ido ahí o prende hasta el momento el televisor, sepa que estamos hablando de este tema. La nutrición en mujeres embarazadas varía, ya como nos lo ha dicho nuestra invitada, por la edad, de pronto por los hábitos de esa persona, su estilo de vida, si hay algunas enfermedades preexistentes, o hay unos que se pueden desarrollar durante el embarazo, no es como lo más frecuente, pero pasa seguido. Entonces todo eso, digamos que tiene mucho que ver con la forma en que esa mujer se debe alimentar durante el embarazo. Natalie nos explicaba ahorita los suplementos a los que la mujer tiene que recibir durante la gestación. Decías tú, hierro, vitamina D y calcio. Perfecto. Ahí nos quedamos antes de irnos a la pausa. Sí, entonces eso es lo que debe recibir, por ejemplo, en sus controles prenatales, ¿sí? Es lo que, digamos, que el sector salud debe proveer. También, digamos que es muy importante que se cumplan esas citas de control prenatal, porque ahí es donde vamos a hacer un control, por ejemplo, del peso y la talla de esa mamá. La talla, digamos que ya no, porque la mamá no va a crecer, pero ¿cómo es la ganancia de peso? ¿Sí? Esa ganancia de peso se debe monitorear en el embarazo, ganancia de peso de la madre y del bebé, ¿sí? Cuando, por ejemplo, empezamos a ver que puede pasar, mamá gana peso, pero bebé no, ¿sí? Eso puede suceder. Entonces es como fortalecemos ciertos hábitos de alimentación, como por ejemplo aumentamos el consumo de proteína, la actividad física en las gestantes es súper importante. A veces debe ir, digamos que acompañada de su ginecólogo, de su médico, para saber cuáles son esos movimientos que se deben hacer y demás, pero es muy importante que, nuevamente, yo creo que esta es una frase súper cliché, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, y es que estamos embarazadas, pero no enfermas. Sí, eso es bien importante. Es muy importante. Entonces, ahora, yo embarazos difíciles, claro, pero no todos, la gran mayoría no todos, le permite moverse. Le permite moverse, buscar esas actividades, que no puedo, por ejemplo, hacer ejercicios de fuerza. Carga. Yo te iba a preguntar algo ahí, ¿la mujer puede hacer ejercicios así no haya hecho ejercicio antes del embarazo? ¿O de qué depende? Sí, la respuesta es concreta, es sí, pero entonces es mirar cómo empezamos a hacer ese ejercicio. Si yo quiero cambiar mis hábitos de vida y es incluir la actividad física en mi rutina, entonces, ¿cómo se hace esto paulatinamente? No sé, yo estaba acostumbrada a 0, entonces puedo empezar con caminatas, con ejercicios cardiovasculares que no hagan que mi cuerpo lo lleve pues yo hasta el límite, pero no conozco más mi cuerpo que yo, ¿sí? Entonces es como yo puedo decir, este es mi límite, ¿sí? Por lo general hay unas recomendaciones para mujeres embarazadas, no ejercicios de fuerza, que cargar demasiado peso, ¿sí? Por ejemplo, o dependiendo de la condición física previa, si yo, no sé, tengo algunas lesiones en rodilla, en espalda, entonces es que ese ejercicio sea guiado sería lo ideal, ¿sí? A veces no todas las mujeres tenemos acceso y el privilegio, por ejemplo, a ir a un gimnasio, pero entonces si mi médico me dice lo que usted debe hacer es cardio, como yo busco en YouTube, por ejemplo, cuáles son esos ejercicios cardiovasculares, estiramiento, fortalecimiento del suelo pélvico, por ejemplo. Eso es bien importante, es súper importante en temas de yoga, de pilates, ¿sí? A la hora del parto también le pueden beneficiar muchísimo a la mujer. Entonces, hacer ejercicios de fortalecimiento. Hacer ejercicio de fortalecimiento del suelo pélvico es súper importante, balanceado con la alimentación. Entonces, ¿cómo sé, por ejemplo, yo que después de una rutina debería consumir la proteína, por ejemplo, para la recuperación muscular? Antes de hacer ejercicio, ¿cómo yo incluyo un carbohidrato? ¿Sí? Llámese una fruta, llámese un sándwich, por ejemplo, de queso. ¿Qué es lo que como previo al entrenamiento y posterior a ese entrenamiento? Es súper importante. Perfecto. Natación, de pronto nadar puede resultar
súper completo además. A mí me parece liberador, me parece maravilloso, el que puede, ¿no? Sí, No todos tienen una claro. piscina al lado todos los días, pero qué maravilla poder, ese ejercicio me parece para todo tan completo. Es súper completo. Para respiración, para todo el cuerpo, para acondicionar el cuerpo, no, es muy bueno. La natación es excelente. Y nuevamente, por ejemplo, en la natación hacemos que nuestro cuerpo necesite más energía porque estoy utilizando todo, o sea, yo creo que todos hemos sentido esa sensación de después de nadar, Cansado. hambre Y cansancio. ¿sí? O mucho Sí. cansancio. Entonces imagínate, si yo estoy embarazada, entonces importante consumir alimentos antes de hacer natación, importante para toda la actividad física antes. La hidratación antes, durante y después de la actividad física, súper importante. Si yo estoy en estado de gestación, muy importante adquirir el hábito, si no lo tengo, de hidratarme constantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso luego va a facilitar mi proceso de lactancia, ¿sí? La lactancia es hormonal. El principal, digamos que estímulo para la lactancia es la succión de mi bebé, pero hay otros factores, como por ejemplo estar bien hidratado y bien alimentado, ¿sí? Si yo tengo el hábito de estar consumiendo agua ideal, ¿sí? Sí. Pero si por ejemplo muchas veces a uno le dicen en consulta, no, es que el agua es para las matas, ¿sí? Entonces es como yo hago infusiones de hierbas si no me gusta el sabor del agua, ¿sí? Pero como algo que tenemos que tener súper claro es, las bebidas azucaradas no son hidratantes, ¿sí? Es muy, muy importante porque entonces, por ejemplo, los polvos que se disuelven, entonces, sí, de acuerdo. importante, no son hidratantes. ¿Con qué me hidrato? Energizantes menos. Energizantes menos y menos en el embarazo. Súper importante y qué bueno que lo tocas. Muchas mujeres embarazadas, principalmente adolescentes, tienen la costumbre de tomar energizantes, ¿sí? Entonces no, eso tiene taurina, tiene cafeína en exceso, que puede hacer incluso que yo tenga un nacimiento prematuro de mi bebé. Wow. Entonces no me hidrato. ¿Con qué me hidrato? Con agua, con infusiones. Ya sabemos que la mejor manera de consumir frutas es entera. Pero ojo que no quiere decir que yo nunca me pueda tomar un jugo, ¿sí? Jugo de fruta esporádicamente, sin azúcar, idealmente, ¿sí? Solamente extracto, la fruta. E idealmente sin colar. Hay algunas frutas que claramente debemos colarlas, hay otras que no las podemos tomar sin colar y pues estamos absorbiendo la mayor cantidad de nutrientes de esas frutas. De esas frutas que nos menciona la doctora, ¿cuáles son las más recomendadas de pronto para las embarazadas? Si tú digas, esta me parece que le aporta muchísimo al embarazo, no sé, la piña, la manzana, ¿cuáles podrían ser las más idóneas? En el embarazo hay que tener en cuenta que es un periodo en el que se está reacomodando todo dentro de nosotras, ¿cierto? Porque hay un bebé que está ocupando un espacio importante. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Es que empiezan a sufrir de estreñimiento, ¿sí? Precisamente porque hay algo que está haciendo que mi intestino se acomode de una manera diferente, que está haciendo presión sobre mi intestino, exactamente. Entonces, ¿cuáles son esas frutas que se recomiendan? Frutas lo que llamamos digestivas: papaya, granadilla, pitaya, la misma piña que tiene una gran cantidad de fibra, ¿sí? Uvas con la cáscara, porque a veces tenemos la costumbre de quitar la cáscara de la uva. Mañas. Sí, exacto. Entonces, importante eso. No quiere decir que las otras frutas no se puedan consumir, ¿sí? El consumo de fruta debe estar acompañado de consumo de agua, siempre. Porque cuando yo tengo fibra en mi intestino, necesito movilizarla, ¿sí? Y es lo que a veces nos cuesta un poquito en el estreñimiento en general. Entonces, escuché que la linaza es súper buena para el estreñimiento. Entonces, tomo un tarrote de linaza, pero no tomo agua,
pues esa linaza se queda ahí e incluso puede exacerbar mi estado de estreñimiento. Claro. Entonces siempre debo consumir la fibra y movilizar esa fibra con un consumo adecuado de líquido, ¿sí? De agua, eso es muy importante. Tercero, son 3 cosas: la fibra, el agua para movilizarla y el movimiento para movilizarlo también. Entonces, ideal que yo esté en movimiento, que camine, Claro, que activa. baile. Sí, a veces, no, es que yo no puedo ir al gimnasio, está bien. Ponga su canción, su música favorita y baile en casa, ¿sí? Movimientos sencillos, no tiene que ser algo que sea demasiado pesado para las mujeres. Cada una conoce la condición y su estado físico, pero es importante siempre estimular el movimiento. Sí, claro, es que lo decimos aquí que bailen, ¿no? Que ahora tengo que comprarme el tapete de bailar porque no es necesario. Pone su música, la que más disfrute, una movidita, por supuesto, para que pueda activar su cuerpo. Y nada mejor que se activen todas esas endorfinas, ¿no? Toda esa alegría, esa felicidad que tiene la mujer, sobre todo en esa etapa. Para algunas es muy dura, para otras mujeres es más sencilla, más llevadera, más esperada, más anhelada, entonces lo llevan de diferente manera. Cada mujer es diferente. Quería preguntarle también a Natalie sobre lo que no deberían consumir. Mucho se dice, mucho se habla. Yo quería empezar por el café. ¿El café es adecuado para el embarazo o en qué medida o definitivamente no? Digamos que el café se puede consumir, entonces ahí nuevamente, y es un concepto que me gusta mucho, el decir si es bueno o es malo, ¿sí? Okay. Yo siento que esa onda en la que nos movemos ahora de querer saber qué es lo bueno y qué es lo malo, muchas veces le quita placer a la comida, ¿sí? En vez de pensarnos en qué es lo bueno y qué es lo malo, pensémonos en qué cantidad, ¿sí? Entonces, café para las mujeres en embarazo, idealmente si yo estoy acostumbrada, 1 taza de café, idealmente sin azúcar. Eso es lo más importante del consumo del café y de cualquier bebida. No azúcar. No ¿sí? azúcar, muy bien. Nosotros vamos a poder obtener el azúcar de diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, intentar disminuir al máximo el consumo de azúcar añadido, lo que yo le agrego a el café, a el chocolate, ¿sí? A esas bebidas o a preparaciones, no sé, galletas, endulzantes en general. Endulzantes en general. Entonces, en cuanto a alimentos que no deberíamos consumir, no alimentos ultraprocesados, salchichones, salchichas, embutidos, enlatados, ¿sí? Okay. Todo lo que venga dentro de un paquete ya tuvo un procesamiento, ¿sí? Si a mí me están diciendo que estas galletas vencen el día tal, es porque tuvo un procesamiento, ¿sí? Entonces, idealmente no procesados ni ultraprocesados, ¿sí? Todos estos alimentos ricos en grasas saturadas, en azúcares, en sodio. Ahora tenemos una herramienta excelente que a mí me encanta y es el etiquetado frontal. ¿Sí? En Colombia ya está. Entonces, ahora tenemos que aprender a usarlo. Sí. ¿Cierto? Sí, eso es súper importante. Me encanta, doctora Natalie, que ha tocado ese tema. Quiero que lo profundicemos al regreso. Vamos a hacer una pausa cortita. Estamos hablando de nutrición en gestantes con la doctora Natalie Sarmiento, quien es nutricionista, pertenece a la subred Sur de Salud. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo. ¿Conoce usted a alguna mujer que esté en embarazo, en su entorno, alguna vecina, alguna nieta, alguna hija? Usted puede estar en embarazo y puede tener esa feliz noticia en casa. Pues es importante que le preste atención a este programa porque estamos con una experta, estamos con la doctora Natalie Sarmiento, quien es nutricionista. Ella amablemente ha venido como parte de la Subred Sur de Salud a hablarnos sobre la nutrición en gestantes. Qué importante es que las mujeres en estado de embarazo sepan alimentarse muy bien, suplementarse muy bien, hacer actividad física, bailar en la casa si no tienen tiempo de ir al gimnasio, pero moverse porque se está en embarazo, pero no se está enferma. Así es. Esa es una ley de vida.
Bien, doctora Natalie, estábamos hablando ahorita sobre que no se podría de pronto consumir. Usted hablaba ahorita de los alimentos ultraprocesados y también de los azúcares, los que tienen altas cantidades de azúcar. ¿Por qué es tan peligroso ese tema de pronto en el embarazo, aumentar esa ingesta de azúcares puntualmente? Y usted nos hablaba también de los etiquetados frontales que ahorita están ya vigentes en nuestro país. Bueno, el tema del azúcar, y ya lo habíamos hablado en el inicio, es porque muchas veces el embarazo, dentro de este paquete de hormonas que hemos tanto hablado el día de hoy, pues puede predisponernos a diabetes gestacional. Ok. ¿Sí? Entonces es la razón por la que debemos, digamos, cuidarnos. Adicionalmente, nosotros también estamos empezando a alimentar a ese bebé, ¿sí? A ese niño o a esa niña que va a venir al mundo, y necesitamos desde ese momento enseñarle a nuestro bebé cómo es la alimentación. Muchas veces pensamos que el enseñar a alimentarse va a iniciar en la alimentación complementaria, por ejemplo, a partir de los 6 meses. Y no. Pero realmente no, empieza desde la gestación, desde la lactancia, ¿sí? Porque van a empezar a recibir unos nutrientes de esta alimentación de mamá, ¿sí? Que genéticamente va a empezar a predisponer cómo va a ser mi alimentación, ¿cierto? Lo más natural posible. Lo más natural posible es lo más importante, alimentarnos en casa, ¿sí? Con alimentos que compremos nosotros mismos, y el nivel de conciencia, elevar el nivel de conciencia en la alimentación es indispensable, no solamente para el momento de la gestación, sino para todo en la vida. ¿Cómo ¿sí? pueden regular las mujeres en embarazo esos antojos? Porque eso es inevitable en muchas, ¿no? Hay mujeres que dicen, no, yo casi no tuve antojos, o tuve antojos muy raros, aguacate con maní, no sé, se me ocurre. Pueden haber antojos muy curiosos, muy raros, piña, hay mujeres que se les hace agua a la boca, el limón, el mango con sal y limón, y nunca en su vida consciente hubieran querido comerse eso, pero llegó el embarazo y les provoca. ¿Cómo pueden de pronto regular ese tema de los antojos? ¿Qué tan importante es que se cumplan esos antojos? Porque es que hay mujeres que tienen muchos mitos alrededor de ese tema. No, alrededor del embarazo hay un montón de mitos. Un montón. Pero es importante que cumplamos los antojos. Yo creo que más allá de que si mi bebé va a salir con la boca abierta o no, pues, lo que se dice normalmente de los antojos es disfrutarnos esa etapa. Correcto. ¿Sí? O sea, y lo que yo te decía ahorita de lo bueno y lo malo en la alimentación, de cómo restamos placer a comer, ¿sí? Es que sí, bueno, si a mí se me antojó hoy una malteada, ¿sí? Porque por lo general a veces esos antojos es un poco más hacia el dulce o hacia esos alimentos ácidos o ricos en grasa. Bueno, hay mujeres que, o sea, los antojos, digamos que científicamente no creo que haya un estudio que me diga a mí por qué salen, claro, ¿cierto? ¿y por qué pasa? ¿Por qué pasan? Pero yo digo, hay que disfrutarnos cada etapa de la vida, ¿sí? Si yo me quiero tomar esa malteada, tomármela, disfrutarla, estar contenta en ese momento, porque eso es lo que yo voy a transmitir a mi bebé, ¿sí? Pero si yo me tomé una malteada hoy, no sé, la idea es no tomármela todos los días a la misma hora, en la misma cantidad, ¿sí? Sino regularlo, ¿sí? Es saber cómo lo regulo luego comiendo, no sé, más frutas, más verduras. Hidratándose ¿sí? mejor. Hidratándose mejor, haciendo actividad física. Todo es un balance. Entonces, no es decir esto sí y esto no radicalmente, sino que de pronto dentro de esos no, es no una cantidad exagerada. Yo creo que ahí es donde está la mayoría de los problemas en nutrición en general. Hablo en general y la doctora no me deja mentir. La gente dice, no puede comer esto. Es lo primero que le va a dar ganas de comer. Es lo primero que la persona va a sentir necesidad de buscar cuando termine la dieta o lo que sea. Entonces, llamar dieta a las cosas también ha sido una restricción. El tema de que no puedo. Ese no puedo se ha convertido en una barrera, y usted lo que acaba de decir es una palabra mágica ahí, balance. El poder balancear lo que como con lo que gasto.
el gasto calórico, de energía o exceso de calorías que me comí, lo puedo gastar. Entonces voy a tener un balance en mi vida que me va a permitir disfrutar más muchas otras cosas sin necesidad de restringirme tanto. Claro. Creo que ahí está la clave, en un balance. Totalmente. Y además en no tener una lista de no. Sí. Sí, eso es muy importante y esto también va para los profesionales de salud. Ojo pues ahí. Sí, porque muchas veces las mujeres gestantes, en este caso, o las mamás de los niños, o el adulto mayor hipertenso, no quiere volver a la consulta con nutrición, o con su internista, o con su médico, porque no, es que me dijo que no podía prácticamente comer nada, entonces ¿yo qué voy a comer? ¿Sí? Entonces es como yo acompaño a mi paciente no es que sea una lista de nos, es una lista de disminuir y aumentar qué, ¿sí? Entonces aumento la actividad física, aumento el consumo de frutas y de verduras y también es el cómo, ¿sí? ¿Cómo aumento yo? Porque digamos que el tema de frutas y verduras y aumentar ese consumo es para la población colombiana en general. Todos deberíamos aumentar el consumo de frutas y de verduras. Ahora el cómo. Por ejemplo, reconozco yo cuáles son las frutas y verduras en temporada, ¿sí? Que si están en temporada van a estar más económicas, que digamos ese es un tema muy importante para el tema nuestra situación actual en nuestro país, y es cómo yo selecciono esos alimentos que están más económicos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en el supermercado está de descuento la papaya, que digamos que ahorita por esta época es la primera que se me viene a la mente, que me están diciendo, le vendo 2 papayas por 5.000, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo adquiero esa papaya? ¿Cómo la pelo, la pico y la guardo para poder consumirla y que no se me vaya a dañar? Que eso es el segundo punto, ¿cierto? El desperdicio de los alimentos. Pero entonces es súper importante el no hacer una lista de nos, sino hacer una lista de qué voy a disminuir y qué voy a aumentar. Excelente, ¿no? Eso está muy bien, eso es algo muy chévere que pueden hacer incluso toda la familia en casa, tener un tablerito en casa, sí, como una pizarra donde puedan apuntar. Hoy comimos esto, esta semana vamos a variar y vamos a comprar estas frutas. Hoy qué bonito hacer eso también en familia, todos se cuiden alrededor del menú, cuando yo planeo qué voy a consumir, súper importante esa planeación, porque me va a dar herramientas de saber y no cansarme, ¿sí? De que yo comí todos los días sudado de pollo, papa y arroz, y al día siguiente arroz, papa y sudado de pollo. Eso me recuerda cuando empecé a aprender a cocinar, a vivir sola, a aprender en mi vida a cocinar, comía mucha pasta. Y ya, de verdad, o sea, como pasta una vez al mes, pero fue tantas veces que comí pasta que yo me aburro, entonces hay que buscar variar el menú. Hoy en día recetas maravillosas hay en internet por montón, qué bueno que empecemos a hacerlo una cultura en casa y todos a ir con su menú. Preguntas puntuales, doctora, sobre cosas que de pronto sí no se pueden comer. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la miel de abejas, que no se debe consumir la miel de abejas. No se debe consumir porque es endulzante, e incluso habían dicho que la miel de abejas podía llegar a provocar abortos en las mujeres. ¿Eso es cierto, es falso, es un mito o se debe regular? ¿Cómo es? ¿Qué pasa con la miel de abejas? Es un mito en cuanto al aborto. Ok, ¿sí? Perfecto. Pero lo que sí es muy importante, y es, por ejemplo, si yo estoy hablando de diabetes gestacional, ¿sí? A veces dicen no consumir azúcar, pero consumir miel. No estoy haciendo nada porque la miel cumple la misma función del azúcar y va directamente a la sangre a elevar esos niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Eso en el caso de diabetes gestacional. Si yo tengo una predisposición o un problema de azúcar en sangre, llámese diabetes, llámese hipoglicemia, ¿sí? Porque a veces pensamos que cuando es hipoglicemia, que los niveles son más bajos en sangre, debemos consumir más azúcar. Y no es así. Nuestra dieta es casi igual que si yo tuviera diabetes. Eso es súper importante. Entonces, la miel en el organismo funciona
igual que el azúcar de mesa, se absorbe de la misma manera y aumenta los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué pasa? Que la miel tiene un proceso de procesamiento, valga la redundancia, menor que el de el azúcar, ¿sí? El azúcar refinada, que como su nombre lo indica, es refinada. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un día, yo que no sufro de ninguna enfermedad, endulzar con miel, lo puedo hacer y digamos que en teoría es un poco más saludable, ¿sí? Pero perfecto, pues no va a producirnos un aborto, eso es algo muy importante que tengamos. Ojo claro a eso, porque es un mito también muy frecuente, a veces nuestras abuelas, o están muy bien, ellas amablemente dan sus consejos de acuerdo a lo que les ha servido, pero es bueno también tener el concepto profesional y médico, científico, que nos diga, no, esto no pasa esto, pero pues, ojo, vamos a regular el consumo, no es que se va a tomar un tarro de miel porque ahí puede haber problemas. Claro. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. De regreso aquí en Salud para Todo, hoy hablando sobre nutrición en gestantes, todas las mujeres que están en etapa de embarazo. Estamos con Natalie Sarmiento, quien ha estado con nosotros a lo largo del programa, nutricionista de la Subred Sur de Salud, hablando sobre mitos y todo lo que hay alrededor de la alimentación de las mujeres en gestación. Aquí hay unos enunciados rápidos, podríamos pues irlos aclarando antes de irnos porque ya se nos está acabando el tiempo, pero queríamos pues dejarlos claros. No es recomendable, Natalie o doctora, aquí pescado, mariscos crudos, semicocidos, carnes poco cocidas o casi crudas, aves o huevos crudos. Sí, digamos que es una realidad, hay que evitarlo durante el momento del embarazo, principalmente para evitar intoxicaciones, infecciones, o sea, nosotros en esa etapa de la vida tenemos que cuidar mucho nuestra salud. Razón por la cual, si nosotros nos exponemos a estas bacterias que pueden haber en estos productos crudos, pues podemos afectar la vida tanto de la mamá como la del bebé. Lavar muy bien, eso sí, todas las verduras y frutas con más cuidado, mucho más extremo, truco, con vinagre y limón, bastante. Sí. Eso les va a ayudar muchísimo. El tema del queso, el yogur, queso feta, tos quesos, leche no pasteurizada, ¿se puede tomar? Sí, lácteos. Nuevamente, los lácteos son muy importantes, pero también debemos tener, digamos que, cuidado en el procesamiento de esos lácteos, ¿sí? Si yo voy a consumir leche, por ejemplo, directamente, o si yo tengo una finca y tengo acceso a leche cruda, pues es importante hacer un proceso, por lo menos de hervido de esa leche, porque nosotros necesitamos cuidarnos nuevamente de bacterias, ¿sí?, que puedan haber en estos alimentos. Si yo tengo acceso a productos lácteos que están pasteurizados y que están, digamos que, en una adecuada manipulación, los puedo consumir, pero hay que tener en cuenta y mucho cuidado con todo lo que son bacterias en estos alimentos y en lo que no está procesado. Perfecto. Entre más natural sea, mucho mejor volvemos. Y por supuesto, esto no puede faltar, parece redundante, pero la vamos a decir, cero alcohol. Porque ¿qué daño le puede hacer de pronto un embarazo de alto riesgo, producto del exceso de alcohol? Una mujer que antes de estar embarazada tomaba, bebía mucho y estando embarazada también, los problemas que le puede ocasionar al feto. Esos son de los no rotundos, ¿sí? El no alcohol puede traer problemas para la mujer y para el bebé, ¿sí? O sea, el principal afectado con el consumo de alcohol son los bebés. Y muy importante, que a veces esto es un mito y hay que decirle que no, al consumo de alcohol durante la lactancia, que se tome una cerveza para que le baje más leche. Creo que todos lo hemos escuchado y es muy importante, ese es un no rotundo, ¿sí? Porque el principal afectado ahí ya no va a ser mamá, va a ser bebé. Sí. Perfecto. Bueno, a la doctora Natalie Sarmiento, quien es de la Subred Sur de Salud, ya están apareciendo justamente en las redes sociales. Quiero agradecerle, doctora, su tiempo, su amabilidad para contarnos todos estos datos tan importantes a todas las mujeres que nos están viendo y hombres también que tengan mujer en casa
en estado de embarazo sepan muy bien cómo complacerla a sus antojos, qué hacer en el mercado y qué no, para ayudarle a ella en ese proceso que no es fácil para ninguna mujer, es un proceso que requiere también el apoyo de toda la familia. Gracias por haber estado aquí. Con mucho gusto, y recordar asistir a nuestros controles prenatales. El sector salud está invitándolas a todas las mujeres que quieran estar embarazadas y que estén en embarazo a asistir con regularidad a sus controles para que todo salga excelente y como lo esperamos. Claro que sí, eso es lo más importante, esos controles antes, durante, después, o sea, siempre los controles deben estar siempre presentes. Si usted es juiciosa y quiere quedar en embarazo, sus controles prenatales es lo más importante, y durante la gestación. Y el apoyo nutricional, que siempre es un equipo multidisciplinario que está detrás de la atención a estas mujeres en embarazo. Gracias a la doctora Natalie y a ustedes también gracias por habernos acompañado aquí en Salud para Todos. Hasta la próxima.